Buenos días. Bienvenidos a esta nueva presentación de la serie de cursos de especialización de posgrados que la Fundación Aspirapura brinda tanto a sus propios egresados como a egresados de otras instituciones o practicantes comprometidos con el yoga, y que estamos haciendo esta serie a lo largo de enero y febrero de presentaciones de todo lo que son justamente estas actividades. Y en el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción, ambiciosa introducción en apenas 60 minutos, a tratar de tener un recorrido de qué es lo que es la historia y la filosofía de eso que llamamos yoga. En las vidas personales de cada uno de nosotros, en las vidas de las comunidades, en las vidas de los países, entendemos que el conocimiento de la propia historia no es simplemente algo que porque está pasado, pisado, sino que determina nuestro presente, y en la medida que determina nuestro presente resulta vital para nuestro futuro. Justamente porque una de las cosas que nos enseñan estas filosofías, como lo dice explícitamente Patanjali en la colección de sus aforismos sobre el yoga, llamados Yoga Sutras en la tradición de la India, es que no podemos evitar el dolor pasado, pero está en nuestras manos evitar el dolor futuro. ¿Y cómo podemos evitar el dolor futuro? Entregándonos a nuestro presente, porque nuestro futuro, en lo que depende de nosotros, porque lógicamente hay cosas que no están en nuestras manos, pero aquellas que sí están en nuestras manos, de nuestro futuro, se deciden hoy día. No son azarosas, no son simples hechos del destino o del desconocimiento, sino que resultan de aquello que cada uno de nosotros haya hecho. Por eso nos parece importante el conocer la propia historia para poder enriquecer nuestra vivencia del presente y por lo tanto determinar el curso de lo que tenemos por delante. En el caso de la tradición del yoga, entonces, esa es la reflexión que vamos a hacer, y en cada una de las pequeñas etapas que vamos a ir recorriendo en esta presentación, vamos a ir viendo cuáles fueron, evidentemente, las prácticas, las visiones filosóficas que se desarrollaron en ellas y que determinaron esos presentes. Y nos vamos a guiar con algunas imágenes. Así que... ¿Avanzo? Sí, sí. Bien, vamos primero, como se suele hacer en las actividades de yoga, vamos primero, no, en las actividades de yoga no, en toda actividad humana en la que uno quiere determinar el curso de lo que ha de seguir, existen lo que se llama una dedicación, una invocación, una puesta en presente. ¿Para qué? Para que podamos invocar justamente todas aquellas realidades que nos acompañan en la vida para que vayan en nuestro mismo sentido, en nuestro mismo camino. En la tradición de la India existen ciertas oraciones que son llamadas Shanti mantras. Esto es, mantras son oraciones que tienen determinada capacidad, determinado poder, y Shanti quiere decir paz. No la paz que resulta de la ausencia del conflicto, sino la paz que resulta de la plenitud. Y por lo tanto, cuando terminan estas oraciones, se repiten 3 veces el canto Shanti, 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 que está invocando que haya paz en aquellas cosas que dependen de nosotros, que haya paz en las dimensiones cósmicas que nos rodean y que haya paz en las dimensiones divinas que forman parte del universo. Esto es común a todos los Shanti mantras. Están ubicados en esa colección de enseñanzas que la tradición de la India llama Upanishads. En particular vamos a comenzar con una que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Y la vamos a cantar tanto en sánscrito, que es su idioma original, como en el español para que podamos entenderla. Y dice así. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavakai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Señor, protégenos.
Al maestro y al discípulo, cuídalo, que la verdad podamos alcanzar, que el estudio luz nos pueda otorgar, que nunca haya distancia entre los dos, que haya paz, que haya paz, que haya paz. Muy bien. Hecho entonces esta invocación, vamos a comenzar la presentación propiamente dicha. Y hablar de la historia del yoga implica primero preguntarnos de qué hablamos hoy día cuando mencionamos la palabra yoga, porque la palabra yoga no es una palabra unívoca que designe una sola realidad. Conocemos hoy día que se habla de karma yoga, jnana yoga, jnana yoga. Tenemos también distintas prácticas de lo que se llama el yoga postural, el Ashtanga yoga, el Iyengar yoga, el Vini yoga. Y tenemos también tantas cosas que nos aparecen hoy día en las redes, como el yoga de la cerveza, el yoga de los gritos, el yoga de la desnudez, el yoga de las cabras, el yoga de los conejos. Por lo tanto, ¿qué entendemos por el yoga? ¿Y de dónde viene el yoga que hoy día practicamos? ¿Y qué antigüedad tiene el yoga? Porque podemos tener referencias de que el yoga viene desde hace 4.500 años, 2.000 y tantos, 1.800, 1.500, 500, 100. Bueno, vamos para comenzar a reflexionar en torno a esto. ¿Quieres acercarte un poquito más adelante? Estás bien, bárbaro. Algunas nociones que son básicas a lo que se llama, a lo que la India ha llamado yoga a lo largo de la historia, que son algunos conceptos que queremos tener presentes antes de seguir adelante en torno a lo que significa yoga. Yoga es uno de los nombres que la tradición de la India ha dado genéricamente para todas las distintas disciplinas que ha desarrollado a lo largo de su historia, para la transformación espiritual y básicamente para producir lo que la palabra yoga en sí misma significa, quizás su significado esencial. Vamos a ver que no el único, porque el sánscrito tiene esta capacidad de ser un idioma que tiene pluralidad de significados, pero como estado al que se aspira, estado al que se dirige, estado que se considera como meta de la aspiración humana, la palabra yoga designa esa experiencia de plenitud y unidad del ser humano consigo mismo, con el cosmos que lo rodea y con la dimensión de la divinidad, cualquiera sea la manera en que esta es definida. Y esto deriva de uno de los significados justamente propios de la palabra, etimológicos de la palabra, que es el estado de unión. Pero a la par, esta palabra no solo es un sustantivo que denota un estado, sino que denota también los distintos caminos, las distintas disciplinas, las distintas prácticas que llevan a ese propio estado. Y no en vano utiliza la tradición india esta dualidad que tienen los ciertos sustantivos y ciertos derivados de los verbos para designar tanto un lugar al que se busca llegar como aquello que se utiliza para llegar a ese lugar. Porque es una manera de decir también que la meta está en el camino y que mientras la meta esté en el camino, se va a llegar a la meta. Esto es, estamos hablando de un arte de transformación, no simplemente de una técnica que busca conseguir algún resultado. La determinante no es el resultado, sino el proceso. Requiere para la tradición de la India, y esto es común a todas las distintas apreciaciones que el yoga ha tenido a lo largo de la historia, requiere un contacto con una tradición viva. Esto es, hay quien tiene una cierta experiencia y la transmite, hay una comunidad que la recibe y hay un testimonio de todo eso que está ocurriendo. Eso es lo que en la India llaman justamente una tradición viviente. De un alma viviente a otra alma viviente, suelen repetir los maestros espirituales
de la India. Hay entonces un maestro, una comunidad que suele ser llamada Sangha en la tradición de la India, o hay a veces, muchas veces guías que son los reproductores de las enseñanzas de los maestros, aquellos que se ocupan de multiplicar sus enseñanzas de boca a oído y a partir de ese contacto que tienen con esta tradición. Las enseñanzas en la tradición de la India no son el objetivo, son un mapa. El objetivo es el territorio. Los mapas guían, orientan, impiden que uno se pierda, pero no permiten caminar. Uno tiene que ser el que camina y para eso tiene justamente la orientación de estos mapas, tanto en la persona viviente de quien enseña como en los testimonios que ésta transmite. Y por eso para la tradición de la India, el sostén de estas enseñanzas no son filósofos pensadores, sino son los practicantes o los que luego se convierten en sabios porque han realizado, han hecho realidad estas enseñanzas en su propio vivir. Las fuentes están en esos textos tradicionales que reflejan por escrito enseñanzas que se transmitieron a lo largo del tiempo en forma oral, que muchas veces son simples sostenes de memoria, como ocurre con los aforismos del yoga de Patanjali, que no son explicativos de una enseñanza, sino que son recordatorios para quienes están practicando esas enseñanzas, no solo para no olvidarlas, sino también para memorizarlas. Por eso estos textos tradicionales suelen venir acompañados de los comentarios de los maestros que a lo largo del tiempo los van transmitiendo, porque son los que los convierten y los adaptan a la actualidad de cada momento, y son los que recuerdan todos aquellos elementos que muchas veces están dados por supuesto, como ocurre con el texto fundamental del llamado Raja Yoga de Patanjali, en el que Patanjali está elaborando, sintetizando, perdón, no elaborando porque Patanjali no elaboró, simplemente codificó una práctica que en su época era una realidad viviente, están recordando elementos que Patanjali no tenía presente porque sabía que era dirigida a seres que ya estaban abocados a una práctica de transformación espiritual. ¿Qué entendemos entonces hoy día por yoga? Sí. En una pantalla anterior, que me parece que se terminó por el aviso de uno de los escuchas, hablaba de cuántos años tiene el yoga. Sí, sí. Y no lo sabemos, vamos a ver. Estás abriendo la puerta. Sí, por eso estaban entre preguntas, ¿sí? Vamos a ir viéndolo justamente a lo largo de la charla. Podemos sí decir, justamente en base a esa pregunta, que el yoga, tal como lo conocemos hoy día, se gestó en la India hace 100 años. Fruto de la labor de muchos sabios, pero en particular de dos de ellos que tenemos aquí. A la derecha, Swami Shivananda, que desde la zona del norte de la India, en Rishikesh, estableció su ashram y se dedicó a expandir fuera de los ámbitos monásticos, a donde se venía practicando el yoga desde hacía centenares, en algunos casos, de años, estas prácticas. Y en el centro sur de la India, en el llamado Yogayala de Mysore, el maestro Krishnamacharya, heredero a su vez de la tradición de Kubalyananda, que ya unas décadas antes había comenzado con este propósito de popularizar la práctica del yoga, pero que fue a su vez cabeza, Krishnamacharya, de los grandes maestros del yoga contemporáneo. ¿Qué significa yoga? ¿Y qué tipo de concepto es? Porque justamente muchas veces estamos nosotros muy acostumbrados en nuestra tradición moderna, occidental, científica, al uso de términos unívocos. Y la tradición de la India es muy partícipe del uso de términos que no tienen un único sentido, reforzado esto por la pluralidad de significados que caracteriza el idioma sánscrito. Por eso el término yoga podemos decir que es un término que no es necesariamente unívoco, no alude a una única realidad, y por eso recurrir a la historia, a la filosofía y al idioma del sánscrito nos va a permitir entender esa diversidad
de significados y de alcances, que a su vez, dentro de su diversidad, como ocurre con toda la tradición de la India, tiene un punto de convergencia, porque si hay algo que caracteriza a la cultura clásica de la India, es esa presencia de la unidad en la diversidad, porque se parte de que esta es una característica de la propia realidad. El universo en sí mismo es una muestra diversa de una realidad esencial, fundamental, trascendente y a la vez inmanente, diríamos en el lenguaje filosófico occidental, y por lo tanto con esta noción que las culturas tradicionales tienen de hacer de la vida humana un microcosmos, esto es una pequeña estructura ordenada, de un macrocosmos, de lo que es el gran cosmos, que está ordenado por un gran principio inteligente, aparece entonces reflejado en sus distintas estructuras. Cada vez que recorremos el estudio de las tradiciones del yoga, tenemos que tener presentes que hoy día accedemos a dos diferentes maneras de ver cómo ha funcionado y cómo funciona la tradición de la India. Por un lado, la propia manera tradicional que tienen en la India, que podríamos llamarla justamente como tal, entendiendo por tradición ese hecho a través del cual, como en la famosa carrera de las postas del atletismo, quienes vienen corriendo y tienen un testimonio en la mano, entregan a quienes vienen corriendo detrás de ellos este testimonio, quienes vienen detrás lo toman y pasan a la delantera. Esto es un hecho vivo, concreto, presente y que transmite realidades vivientes. A diferencia de lo que podríamos llamar simplemente el tradicionalismo, que consiste en conservar cosas que ocurrieron en el pasado y tratando de que sigan siempre funcionando tal cual el pasado. Hace unos pocos días, y creo que en la presentación anterior lo mencionamos, le preguntaron al chaqueño palavecino en qué consistía una tradición, porque las culturas tradicionales existen en todos los lugares y especialmente en las artes. Y este gran músico se puso a aclarar que mucha gente cree que la tradición es repetir lo que hacían nuestros ancestros. Y él dijo, nosotros no cantamos lo mismo que cantaban nuestros ancestros, pero cantando buscamos lo mismo que buscaban nuestros ancestros. Esto es, la experiencia de quien vive en contacto con una tradición viviente es que busca en la circunstancia presente, como lo hace un árbol, ver cómo hace para mantenerse enraizado y poder responder a ese llamado de crecer hacia la luz. Si sus maestros le dijeron que tenía que crecer en 90 grados, pero que cuando lo hace en 90 grados se topa con el balcón de un edificio, no chocará contra ese balcón y morirá en el interior. No, ni dejará de buscar la luz por ello. Va a buscar la luz, pero va a tener que inclinarse un poco, y en la ciudad los vemos, en las calles, vieron que son muy angostas, vemos a los árboles creciendo en 75, 77, 72 grados. ¿Por qué? Porque siguen buscando la luz, no renuncian a ello, siguen enraizados en su fuente, pero saben que no pueden repetir moldes. Esto es lo que caracteriza una tradición viviente. Junto al criterio tradicional, a partir de los últimos 250 años, la investigación científica occidental, a través de la indología y sus diversas disciplinas afines, se ha dedicado también a estudiar el fenómeno de la tradición de la India, con otros criterios, con otros métodos, y por eso siempre vamos a tener dos fuentes. El lugar más claro donde estas dos fuentes divergen es cuando, por ejemplo, en la India se quieren poner fechas y nombres a las obras que se encuentran. Porque, como todo método científico, una de las primeras cosas es busca determinar es quién y cuándo. Y en la tradición de la India, quién y cuándo no suelen ser factores relevantes. ¿Por qué? Porque suelen aplicar un criterio más pragmático que dice, ¿esto funciona? Bien, si funciona no importa tanto quién y cuándo. ¿Esto no funciona? Si no funciona, no importa tanto quién y cuándo. Por lo tanto, no tienen como parte de su método de conservación
el criterio de la necesidad de acuñar quién y cuándo. Y muchas veces incluso, como lo que se busca mostrar es que se sigue manteniendo una tradición viviente, se le asigna a quienes inició esa tradición la autoría de una obra que de pronto han pasado 200 años, 500 años, 1200 años, y sin embargo se le sigue asignando al mismo sabio que dio origen a la misma. Esto muestra entonces simplemente esto que tenemos que tener en cuenta. En el conocimiento tradicional de la India se parte de que la historia no es la causa, sino el efecto. La historia muestra cómo una tradición se va desarrollando. No explica ni determina por qué una tradición se va desarrollando. No importan los individuos, sino las enseñanzas. Las tradiciones se complementan entre sí. Este es un fenómeno que lo vamos a ver claramente en la historia del yoga, generalmente más asociado a la tradición hindú dentro de la India, pero vamos a ver que a lo largo de la historia del yoga han contribuido a su desarrollo tradiciones no hindúes, como son la tradición budista, que sin embargo nació en la India, la tradición jaina, que no solo nació en la India, sino que sigue viviendo en la India, y dentro de la propia tradición hindú, distintas tradiciones que funcionan con este principio de la complementación. Esto es, no están en posturas de rivalizar unas con otras, sino de completarse las enseñanzas de una tradición con otra. Y por lo tanto, comparten diferencias entre los caminos que transitan, pero comparten esa meta común de que la realización espiritual a la que todo ser humano aspira es darse cuenta que es la encarnación de un espíritu divino, que la naturaleza humana lleva dentro de sí un espíritu divino llamado Atman o Purusha dentro de las distintas tradiciones espirituales de la India, y que ese espíritu divino del ser humano permanece en comunión, en algunas tradiciones, en identidad, en otras tradiciones, con la gran divinidad del universo. Esta es la meta común que todas ellas presentan. Veamos entonces un poco más en detalle el desarrollo de esta tradición en la India en torno al concepto del yoga. Y ahí, para poder entenderlo mejor, recurrimos a esta imagen que el maestro contemporáneo Iyengar utilizó mucho para el desarrollo del yoga, la imagen del árbol, pero que la ampliamos para mostrar que todo el fenómeno del yoga es un gran árbol y por lo tanto se alimenta de distintas raíces y ha producido a lo largo de su historia distintos frutos. Historia que, como vamos a ver, es muy larga y por eso hablamos del cuerpo viviente del yoga, que como todo cuerpo viviente, como el mismo cuerpo humano que nosotros llevamos, está enraizado sobre la tierra, pero se yergue verticalmente en esa búsqueda de la luz que nos aúna con nuestros hermanos los árboles. Ahí, acerca del origen del yoga, es contundente la afirmación de los dos textos que podríamos decir que son los textos centrales de la tradición del yoga. Uno, el más popularmente asociado al desarrollo del yoga, ya lo hemos mencionado varias veces, los aforismos sobre el yoga de Patanjali, los llamados Yoga Sutras de Patanjali, que sostiene justamente que la divinidad, en esa mención no cualificada que dan en la tradición de la India bajo el nombre de Ishvara, que quiere decir el que ejerce el señorío, la dirección del universo, sin asociarle otra característica y por lo tanto a todas las diversidades religiosas que la India presenta. Ese Ishvara es quien ha enseñado el yoga a los sabios que dieron origen a esta tradición. El otro gran texto, el Bhagavad Gita, o la Bhagavad Gita, como se le debe decir propiamente de acuerdo a la gramática sánscrita, pero nos resulta un poco equívoco
cuando hablamos aquí en Buenos Aires de la Gita, difícilmente entendiéramos que nos estamos refiriendo a esta enseñanza espiritual. Dice justamente en su capítulo 4 que es la divinidad la que enseñó al sol, y del sol al primero de los hombres, y del primero de los hombres al resto de la humanidad a lo largo del curso del tiempo, estas enseñanzas. Y esto es lo que para la tradición de la India es ese origen divino de este conocimiento. Se lo considera como si los sabios que lo han venido transmitiendo a lo largo del tiempo lo han recibido en una especie de revelación, o más explícitamente en la tradición de la India dicen en una visión, así un darshan de los sabios. Visión quiere decir que han visto claramente que el universo funciona en base a estos principios. Desde ya estamos mencionando muchas cosas al pasar, que cualquiera de ellas que nos detuviéramos tendríamos que ocupar todo el resto de la charla. Estamos haciendo un recorrido y se van abriendo, soy plenamente consciente de todos los campos que se van abriendo con cada cosa que mencionamos, pero bueno, si no, no podríamos recorrer la historia del yoga en apenas 60 o 70 minutos. ¿Qué nos dice la historia? ¿Vamos bien ahí? ¿Allá también? Sí. Bueno, ¿qué nos dice la historia? Tenemos dos registros que son concretos para lo que solemos tomar como criterio en la historia. Uno es la fuente de las escrituras, pues cuando aparecen evidencias escritas, y otro es cuando aparecen evidencias arqueológicas. Según las evidencias escritas, ya hace mínimamente 2800 años, aparece en la tradición de la India una definición explícita que dice el yoga es, y se define que es el yoga. Esto ocurre en algunas de las Upanishads más antiguas. Y según las evidencias arqueológicas, las tienen allí, las pueden ver a la izquierda, hace 4500 años se descubrió, se ha descubierto en la década del 20, de 1920, la existencia de una cultura llamada primeramente la cultura del Valle del Indo, y hoy día más modernamente, especialmente por los estudiosos de la India del Indo-Sarasvati. El Indo es el río Indo, que descubrieron Alejandro Magno cuando llegó justamente a la India, y por el cual la India ha sido nominada con el nombre de India, nombre que no es originario de la propia India, el nombre que los propios indios dan. Ahí está. El rojo, y debería decir grabando. Sí, perfecto. Decíamos entonces que cuando Alejandro Magno cruza justamente el Valle del Indo y se encuentra con una cultura, denomina a esta civilización india. Hay toda una derivación de los nombres, del griego pasa al persa, del persa al árabe, y en definitiva así ha llegado a las lenguas occidentales. Pero en la lengua propia de la India, los indios llaman a su propio país, a su propia civilización, Bharat. Los descendientes de Bharat, un rey legendario, encarnación de la justicia, de la búsqueda de la verdad. Por eso también puede ser traducido como las historias, o los descendientes de los buscadores de la luz, los descendientes de los buscadores de la divinidad. Por eso incluso hace unos pocos meses surgió en los medios todo este propósito de las actuales autoridades de la India, recordar, porque en realidad está escrito en la Constitución de la India, que nosotros, el pueblo de la India, o el pueblo de Bharat, porque es el nombre tradicional con que India se designa a sí misma, y como en todos los procesos postcoloniales, siempre se pretende volver, digamos así, a las raíces, y esto en particular ha sido un proceso muy característico de la post-independencia en la India, donde muchos nombres han vuelto, han dejado sus nombres ingleses y han vuelto a sus nombres originales. Bien, esa civilización que existió, que se dice que existió en el Valle del Indo, y al día de hoy, gracias a los estudios
satelitales se ha descubierto que no solo estaba el Indo, sino que estaba el río Sarasvati, que era afluente del Indo, y por eso los modernos estudios hablan de la civilización del Indo-Sarasvati. En algún momento el Sarasvati se seca y se cree que esa es la razón por la cual la civilización del Indo termina muriendo. En 1920 se descubren las ruinas de esta civilización, son casi más de 300 ciudades que fueron encontradas, de ellas 2 son particularmente importantes, Mohenjo-Daro y Harappa, que tienen una antigüedad por lo menos del año 1900 a.C., el momento en que termina la civilización del Indo, su momento de esplendor fue del 2500, que es la antigüedad que tienen estas ciudades, y en esas ciudades se han encontrado muchos sellos, y algunos de estos sellos, fíjense que notables, nos muestran a personajes en posiciones de meditación o incluso en algunas asanas. Creo que después tenemos una lámina que muestra una imagen de Iyengar haciendo una postura muy parecida a la de ese ser llamado el Proto-Shiva. ¿Son las rocas? No, son sellos, son unos cuadraditos así, ¿sí? Que se usaban como para sellar ciertos paquetes o ciertos envoltorios, y que, bueno, presentan, hay muchos cientos de esos sellos, y ha permitido poder comprender ciertas cosas de la cultura del Valle del Indo. La escritura del Valle del Indo no ha podido ser todavía descifrada, porque a diferencia de lo que ocurrió con los jeroglíficos egipcios, porque es una escritura bastante o jeroglífica o ideográfica, no se han encontrado textos bilingües, digamos. La famosa piedra de la Roseta se pudo descifrar porque había ciertos textos que mostraban los jeroglíficos y ciertos textos, ciertos materiales que mostraban cómo esos jeroglíficos se correspondían con otros idiomas. Esto no ha pasado en la cultura del Valle del Indo, y por lo tanto se sabe que tenían escritura, pero no se la ha podido descifrar. Por lo tanto, a nivel de evidencias arqueológicas, se habla de que ya hace 4.500 años existía este llamado proto-yoga, el primer yoga, que no se sabe cómo era, pero sí se sabe que existe. Tradicionalmente, una de las tantas maneras relativas, como toda clasificación, para clasificar la historia del yoga, nos suelen tomar como, así como en la filosofía griega se lo toma a Sócrates como patrón para hablar de antes y después, se lo suele tomar a Patanjali, y entonces se habla del yoga clásico correspondiente al momento en que aparece Patanjali, el yoga preclásico como el anterior, el yoga posterior al clásico como el posterior, y el yoga moderno, el que se gesta en la India, o desde la India, más que en la India, desde la India a partir de 1930. Hablamos recién entonces de este proto-yoga que se habría desarrollado en la cultura de la civilización del Indo-Sarasvati. Algunos estudiosos contemporáneos de la India sostienen, dado de que la famosa así llamada invasión aria que habría gestado al momento de llegar a la India y enfrentarse con la cultura propia de la India, que era la cultura dravídica, habría gestado la India moderna. La India moderna quiere decir la India de los últimos 3.000 años. Esta teoría científica de la historiografía y de la indología occidental de finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XIX e inicios del XX, fue sostenida no por evidencias arqueológicas, porque no ha aparecido nunca ninguna evidencia de que efectivamente los arios llegaran a la India y hubieran peleado con los habitantes originarios de la India, sino que ha sido desarrollada a partir de las evidencias filológicas, a partir del estudio de las lenguas y de la existencia de un tronco, de un lenguaje común que dio origen al sánscrito y a las restantes lenguas, por eso llamadas indoeuropeas. Pero los modernos estudiosos propios de la India sostienen que este intento de explicar que la cultura aria, que es la cultura más desarrollada de la tradición de la India, venía de fuera de la India,
se debía a que para Occidente, para el Occidente del siglo XIX, no se podía explicar cómo la India había desarrollado una cultura tan desarrollada para la redundancia. Y por lo tanto sostienen ciertas teorías que aún siguen siendo simplemente teorías, tan teorías como la de la invasión de los arios, sostienen que la cultura aria de los Vedas, la cultura védica o aria, ario quiere decir en el sánscrito, además de blanco, que lamentablemente quedó utilizado, como sabemos, por la llamada filosofía nacional socialista de Alemania como un elemento de marginación a los pueblos no blancos. La palabra ario en sánscrito quiere decir blanco, noble, preparado, y era la palabra que se utilizaba justamente para distinguir a aquellos que estaban más destacados dentro de su cultura para conservar sus artes. Los más aptos, los más preparados. Estas nuevas perspectivas proponen que las culturas arias, la cultura védica, era la cultura propia que vivía en el Indo-Sarasvati y que a raíz de que en el año 1900 a.C. se seca el río Sarasvati, se trasladan hacia el valle del Ganges y ahí desarrollan la cultura propiamente védica, esto es la difusión de las enseñanzas védicas y con posterioridad de la de las humanas. Pero porque ya no tratará en este tema, porque en primer lugar me sobrepasa y en segundo lugar sería clarísimo. Lo que sí sabemos, y podemos hablar ya explícitamente en el anuncio que hacíamos de esta presentación, decíamos, ¿sabes por qué cuando comenzás una práctica de yoga cantás el Om? Y eso es una herencia de la tradición más antigua, que es la tradición védica. Himnos védicos que están contenidos en la colección más antigua del Rig Veda, aparecen los reflejos de una cultura ritual a partir de una noción filosófica, la palabra rita, de la que deriva en nuestras lenguas la noción de rito, quiere decir en sánscrito orden, y en los Vedas se parte de que el universo es, como decían los griegos, un cosmos, es un todo ordenado. La palabra cosmos es resultado en la antigua teogonía griega de la explicación de que el universo era un caos y gracias a que ese caos fue insuflado por un principio inteligente llamado Theos, se convirtió en un cosmos, después en un todo ordenado. Algo muy parecido a lo que nos dice la segunda ley de la entropía, que dice que en un sistema dado, si no hay una fuerza organizadora, la materia de ese sistema tiende al caos. Es la famosa ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Lo que nos pasa en nuestro cuerpo físico, mientras tiene un principio ordenador, toda la materia que lo compone está estructurada y ordenada. No tenemos que armarla todas las mañanas. Gracias a Dios. Y a una cosa más todas las mañanas. Pero cuando ese principio ordenador desaparece, la materia no desaparece. Pero ¿qué le ocurre? Pierde su estructura y vuelve al, entre comillas, caos, que el oxígeno va a la atmósfera, el nitrógeno va a la tierra y así cada uno de sus componentes. Ese principio ordenador llamado Dita, cuando se refleja en la vida humana, se convierte en rito, esto es en ritmo, en una estructura que organiza el movimiento individual, el movimiento de una familia, el movimiento de una sociedad, que busca, esta sociedad, la sociedad védica, buscaba a través de las dimensiones virtuales ordenar sus movimientos como en realidad existe en toda dimensión humana. Habremos escuchado a nuestros abuelos que se quejaban de que los domingos, los jóvenes, no asistíamos al rito del almuerzo. ¿Por qué era el rito del almuerzo? Porque era una manera de tratar de mantener el orden ante un principio centrífugo que tiene siempre la vida, que es cada uno por su lado. Los ritmos humanos lo que buscan justamente es cómo hacer de la vida, que tiene como principio fundante un principio centrífugo, esto que va del centro hacia afuera, cómo hacer para compensarlo con un principio centrífugo.
Ese es el sentido del ritmo, que organiza justamente los movimientos como lo hace en la música, ¿no? Maravilloso. ¿Eh? Es maravilloso lo que acaba de Bueno, es lo que, decir. lo que nos enseñan estas culturas y la razón por la cual enseñan a tratar de mantener esos ritmos, aunque uno no entienda por qué, porque gracias a los ritmos va a entender el porqué. Porque el proceso del aprendizaje no es que uno primero entiende y después practica, es al revés. Primero uno practica y después entiende. Nosotros los que somos padres aprendimos a ser padres después de tener un hijo, no antes de tener. Si no sería un círculo vicioso que nunca podríamos tenerlo porque no tenemos experiencia anterior. Y aprendimos ahí a ver qué era eso de manejar a un ser viviente, bañarlo para que no se ahogue, cómo hacer que no se nos caiga. Y a veces se nos pierden estas nociones y no, yo me voy a acoplar a los ritmos, a las estructuras, a las nociones cuando lo entienda, cuando va a ser imposible que lo entiendas si no lo haces, si no lo practicas. Y esto está muy presente dentro de todas las estructuras, las prácticas pedagógicas de la tradición del yoga. Por eso una clase de hatha, una clase de meditación, tiene un ritmo y ese ritmo es la base de la clase. La gente cuando quiere aprender a meditar, uno le pregunta qué es lo que quiere, qué es lo que querría lograr después de 3 meses de práctica. Y empieza a hablar de emociones tremendas, de comunicar con la conciencia cósmica, de lograr la armonía, etcétera, etcétera. Y quienes nos dedicamos a guiar ese tipo de prácticas decimos, lo más importante es haber logrado el hábito de práctica. Todo lo demás va perfecto. Y a veces pasa que un alumno nos llama y nos dice, no, mira, hoy no voy porque estoy tan tranquilo, ¿no? Y me hace recordar a que uno tiene cita en el médico y lo llama al médico y le dice, ¿sabe, doctor? Hoy justo estoy con cualquier no me siento bien. Pero, ¿sabe? Calculo que en 15 días voy a estar sano, así que voy a ir a visitarlo. Es el día que necesitas ir al médico, es el día que más necesitas. Y uno va a ver que es el día que más vas a aprender. Porque el aprendizaje no está en los resultados, que muchas veces son azarosos. Me siento, estoy tranquilo, sereno, comulgo con la conciencia cósmica solo porque el viento iba para acá. Y por lo tanto no aprendí nada. Ahora, el día que me senté y luché contra todos mis demonios interiores y maldije, las 108 cuentas del mal fueron 108 maldiciones a que está dirigiendo para ver cuándo termina de cantar ese mantra y todo. Cuando hice todo ese proceso, si estuve atento, ese día seguramente aprendí mucho más que cuando simplemente los resultados me llevan para acá. La tradición védica permitió hacer heredar a toda la tradición del yoga de estos elementos como algunos otros. Dentro de la tradición védica hay un segundo grupo de enseñanzas que no son los signos, sino es esta cultura ritual de la primera época, llamémosle, de la tradición védica, de los brahmanes, sacerdotes, instauraban rituales, sino una nueva serie de personas, los llamados rishis, los sabios que vieron la realidad, que vieron con profundidad. La palabra ver en la tradición de la India es muy central, porque se parte de que la filosofía lo que tiene que producir es ver con más claridad las cosas. Porque cuando vemos claro, pensamos mejor. Cuando pensamos mejor, guiamos mejor nuestras acciones. Discernimos con más claridad. Estos videntes, videntes, no, videntes no es la palabra apropiada porque le damos otra connotación, estos visionarios, digamos así, estos profetas, ¿no? La cultura semítica es muy clara el valor del profeta, que a veces creemos que el profeta es un adivín. No, el profeta no es un adivín, el profeta es el que ve lo que está ocurriendo, y por lo tanto, cuando habla del futuro, habla de las consecuencias de lo que ve. No es un parapsíquico que está viendo lo que va a ocurrir porque tiene poderes parapsicológicos. No, es el único que tiene los ojos abiertos. Mientras que el resto a veces tenemos los ojos cerrados y decimos, uy, ¿de dónde nos vino esto? Y no nos vino del cielo. Es la consecuencia, dice el profeta, de lo que estuviste haciendo, ¿no?
estos visionarios, estos profetas que revelan, transmiten las enseñanzas llamadas Upanishads, dan definiciones bien claras en la Katha Upanishad y en Shvetasvatara Upanishad en particular, que definen al yoga como el acto de retraer los sentidos. Y esto es lo que vemos hoy día en cualquier rutina de Hatha Yoga, en cualquier rutina de práctica de meditación. Lo primero que se le pide justamente al practicante es cerrar los ojos para volvernos conscientes de todo lo que está ocurriendo. Porque cuando tenemos los ojos abiertos y nos distraemos, no nos damos cuenta de todas las cosas que están ocurriendo en el mismo momento dentro de nosotros. Y esto lo tenemos ya presente ahí, según la Academia Oficial, en el año 800 antes de Cristo, es hace 2800 años. Hace 2500 años, Jasper, si no me equivoco, habló de esa época, de ese tiempo axial que transcurrió en China, en India, en Grecia, incluso en el Medio Oriente, en el que aparecieron seres que fueron claves para el desarrollo de la cultura humana. En la tradición de la India, esto se muestra con la aparición de las llamadas tradiciones shamánicas o renunciantes, diríamos, de ascetas. Eso. Las tradiciones ascéticas que encarnaron básicamente en dos grandes personajes históricos, Siddhartha Gautama, luego llamado el Buda, y Mahavira, luego designado el último de los profetas y que da fortaleza a toda la tradición del jainismo. El budismo hace ya por lo menos, la enseñanza de Buda hace ya por lo menos 700, 800 años que desapareció de la India. Sin embargo, desde el momento de su surgimiento y principalmente hasta los primeros 300 o 400 años, un poco más, no, quizás hasta el año 1000 de nuestra era, la enseñanza de Buda y su práctica contribuyó enormemente a todo el desarrollo de la práctica espiritual de la vida. Y esto está muy claramente reflejado en los aforismos sobre el yoga de Patanjali, que muestran en esa gran síntesis cómo los practicantes de los que está sintetizando su práctica Patanjali están tan imbuidos de las nociones propias de la tradición hindú, llamado Sanatana Dharma, como también de las prácticas de meditación y conocimiento de la mente budistas, como también de las propias prácticas del jainismo. El jainismo, que es una tradición viviente en India, no es tan conocido aquí en Occidente. Sin embargo, cuando escuchamos a un profesor de yoga, tanto de Hatha como de Raja o de Jnana Yoga, y habla de la práctica de ahimsa llamada vegetarianismo, esto es la práctica de alimentarse, tratando de evitar el mayor daño posible, debemos esta práctica justamente a la enseñanza del jainismo. O el jainismo, en sus más remotos profetas, realizados luego en la persona de Mahavira, el que inyectó, digamos así, la práctica del ahimsa, de la llamada no violencia práctica, en la alimentación de la India, y hoy día es una realidad tan contundente. Ascético, ¿sí? El término común, las tradiciones ascéticas. Por más que ambos maestros mostraron que su enseñanza no se limitaba simplemente a quienes se incorporaran como ascetas a sus propias estructuras monásticas, sino que estaban destinadas a todas las personas. Y bueno, la realidad hoy día de cómo la enseñanza de Buda es esencial para la vida cotidiana de tantos cientos de millones de personas en los países del Extremo Oriente, que es un ejemplo más claro. Y luego aparecen en un desarrollo posterior las llamadas epopeyas de la India, básicamente dos de ellas, el Ramayana, que relata los episodios
de el héroe Rama y el Mahabharata, que relata los del héroe Krishna, ambos, además, interpretados en la tradición de la India como encarnaciones históricas de la divinidad. En la India se parte de un principio que está consagrado en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, que dice que cada vez que nosotros los seres humanos estamos ya por caernos al abismo, entonces la divinidad encarna históricamente, no en una única oportunidad, como ocurre con las tradiciones semitas, sino en distintas oportunidades a lo largo del tiempo para, dice el Bhagavad Gita, proteger el Dharma, proteger el orden del mundo y el orden humano, advertir acerca del salirse del Dharma, el Adharma, y restaurar su vigencia, y por eso aparecen personajes históricos que son considerados descensos de la divinidad. Ahí aparece el verbo sánscrito avar, que es descender, y por eso son llamados avatars. Y esas enseñanzas, esas vidas, esas historias, esas enseñanzas aparecen en la llamada epócrifas. En particular, dentro de una de ellas, en Mahabharata, aparece un texto central para la tradición de la India, es el segundo texto que mencionamos antes. De hecho, es un texto que es llamado Yoga Shastra, el texto de las enseñanzas del yoga, que es el Bhagavad Gita. Y aquí estamos ya, según los estudiosos académicos hace 2500 años, aquí estamos ya en un texto que desarrolla el yoga en toda su extensión. Es llamado, entre otras cosas, Yoga Shastra, porque en sus 18 capítulos, cada uno de los capítulos trata sobre un determinado aspecto de la vida en que esta visión, este propósito y esta práctica llamada yoga aparece. Bien, seguimos más adelante. Sí. Una de las nociones que queda clara en la enseñanza del Bhagavad Gita, que transcurre justamente arriba de un carro, a diferencia de las Upanishads, en que los sabios enseñan a los discípulos que viven con ellos en los bosques, debajo de un árbol, tranquilos. El Bhagavad Gita, que se considera que es el que muestra que el yoga es para todos los seres humanos, transcurre en un campo de batalla y es un diálogo entre un guerrero que tiene que dar la orden para que comience la batalla y un familiar de él, un primo, un rey también, un guerrero que va a ser justamente las veces de maestro y de guía, que es el personaje Krishna. Y aquí aparece una noción muy propia del yoga, que deriva de un verbo en sánscrito que es yam, que quiere decir dirigir o controlar, y por eso está tan presente en los 8 pasos de la disciplina de Patanjali. El concepto de yam, dirigir o controlar, es un concepto muy preciso que a veces en el lenguaje cotidiano, cuando se habla del autocontrol, en todas estas prácticas, no se termina de comprender claramente, porque a veces autocontrol refleja el deseo que tendríamos de no estar descontrolados, y por lo tanto decimos, me voy a controlar. Pero me voy a controlar quiere decir en esos casos porque no me sé dirigir. Si me supiera dirigir, no me necesitaría controlar. Dirigir es la capacidad de saber conducir un vehículo, saber hacerlo arrancar, saber hacerlo detener. Quienes han rendido alguna vez un examen de conducción saben que lo más difícil es detenerse y estacionar un móvil. Esto es ponerlo donde yo quiero que vaya y donde el móvil me pone, que a veces incluso es justo encima del auto de otro, y entonces un problema. Ese es el sentido de la palabra controlar o dirigir. Y por eso no tiene nada que ver con reprimir. Entonces uno dice, no, voy a controlar mis emociones. No está controlando nada, está simplemente reprimiendo, y lo que no sale ni en la mirada ni en la boca le va a salir en el estómago o en el malestar que va a tener. En el yoga se parte de que es central este concepto, y por eso en los 8 pasos
de esa síntesis que hace Patanjali en su Yoga Sutras, 7 de ellos llevan esta palabra. Los yamas, los niyamas, pranayama, y los 3 últimos que en conjunto son llamados samyama. ¿Por qué? Porque el propósito del yoga es enseñarnos a que utilicemos nuestro vehículo físico, nuestro vehículo energético, nuestro vehículo psíquico y nuestro vehículo intelectual para que nos lleven hacia esa meta de descubrir quién realmente somos, o de descubrir, como dicen los sabios del yoga, que somos un espíritu divino. Y por eso la imagen del carro, que tiene todo un simbolismo, que no vamos a profundizar ahora. El Bhagavad Gita se caracteriza justamente por mostrar que está destinado. Estos son dos de los personajes, dos de las formas, perdón, religiosas más importantes de la India. El personaje Vishnu, que encarna a la divinidad, y cómo la divinidad mora en el mundo, está aquí en un palacio, vestido con joyas, en un sillón, y la divinidad bajo la forma de Shiva, que encarna al que busca la realización espiritual retirándose del mundo, y vive aquí, como ven, en los Himalayas, está sin ropa, cubierto con unas pieles, con unas pieles, eso, pieles, y por lo tanto muestran que la enseñanza del yoga está destinado tanto para quienes tienen una vocación monástica, llamémosle, como para quienes tienen una vocación mundana. Esto es, la enseñanza del yoga es para todos, y esto se enraiza justamente en lo que enseña, entre otras enseñanzas, el Bhagavad Gita. Entre el año 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo aparece justamente este ser que hemos hablado, Patanjali. Está representado aquí en la forma clásica, tradicional, como ser humano que justamente, ¿qué es lo que dirige? No dirige un carro, dirige una serpiente. Por eso parte de su cuerpo es una serpiente. Y esto tiene que ver con el lenguaje simbólico tan utilizado en la tradición de la India, porque la serpiente, los símbolos derivan su significación no de razonamientos ocultos, otra vez, sino que los sabios que acuñan los lenguajes simbólicos en todas las culturas, ¿qué es lo que hacen? Tienen los ojos abiertos. ¿A qué? A las cosas que les rodean. La serpiente es un animal muy peculiar, ¿no? ¿Cómo se mueve la serpiente? Se arrastra, ¿no? Sí, pero además tenemos una expresión para cuando la serpiente se arrastra, rastrera. ¿Sí? La serpiente es rastrera. Pero de pronto la serpiente se detiene y levanta su cabeza y se va a su cabeza. Entonces, observando que este animal, como todos los animales, se desplaza horizontalmente, pero tiene la capacidad de verticalizarse. En las imágenes de los faraones egipcios, justamente la serpiente estaba aquí, designando el papel de la mente alerta. ¿Vieron? Porque aparte la serpiente, cuando está erguida, está alerta y lanza su mordida. ¿Quién es rastrera como la serpiente y quién puede estar verticalizada y atenta como la serpiente? Nuestra mente. ¿Y quién es Patanjali? El sabio que logró mostrar cómo la mente puede ser nuestro instrumento. Esto es cómo se puede desplazar sobre la serpiente y protegido por la serpiente. Esto es, la mente no solo ya no es un obstáculo, sino que la mente es la protectora del que va en busca de la serpiente. Y la mente le sirve de vehículo para poder llegar al vestíbulo de la sabiduría, y en ese momento también, como ocurre con la piel de la serpiente, poder desprenderse de lo que no necesita y lograr esa realización espiritual que de por sí está más allá de la mente. Bien, este ser entonces compuso en un pequeño escrito de 1200 palabras, 195 aforismos, estos Yoga Sutras, que son una de las grandes síntesis de lo que se llama el Raja,
yoga o yoga real. Real porque tiende a abarcar los distintos aspectos de la experiencia que se llama yoga, y real también porque tiende a producir ese objetivo final que en la tradición de Patanjali se llama Kaivalya, que es la realización espiritual, el descubrir que somos un Purusha, un ser de origen divino. Bueno, la tradición de Patanjali, pasamos, esto forma parte de la tradición de las Darshanas, no nos vamos a detener en esto hoy. Y la época siguiente, sí, pasemos también esto. Alrededor del año 600 y de ahí en adelante, pero fuertemente en los 400 años que le siguen, surge la tradición de la India. Una orientación dentro de las diversas tradiciones que agrupada puede ser llamada globalmente la enseñanza del tantrismo. Tan de moda, hoy día uno abre Instagram y en los próximos 2 o 3 minutos va a aparecer algún anuncio de que alguien enseña las distintas y evidentemente redituables económicamente enseñanzas del mal llamado Dharma. Las enseñanzas tántricas son una de esas revelaciones divinas de la tradición de la India. Sus textos aparecen verbalizados en un diálogo entre el dios y la diosa. En la tradición de la India, la divinidad no tiene solo carácter masculino, sino que tiene carácter masculino y femenino. En esa pluralidad de maneras en que la divinidad se manifiesta, ya han pasado varias décadas y que en Occidente nos hemos dado cuenta que hablar de la India como una cultura politeísta es no conocer la propia tradición de la India, porque la tradición de la India sostiene que todo el universo deriva de un único principio, pero que ese único principio se presenta de manera diversa. Tan diversa, como dicen algunos textos, en 33.000 aspectos, o tan diversa, como dice otro de los textos, en 330 millones de aspectos. Mal llamados dioses en las traducciones que los ingleses hicieron, porque para los indios utilizan una palabra que quiere decir seres cuyo cuerpo es la luz, devas, pero que hubiera sido mucho más propio traducirlos con el término de ángeles, que lo conocemos propiamente, y que por lo tanto no se veneran a través de ídolos, que es otra vez otro concepto occidental, mal introducido en la comprensión de la cultura de la India, pero tan introducido que al día de hoy los propios indios hablan de sus propios idols en inglés, cuando en realidad la cultura occidental tiene un término propio a lo que son estas manifestaciones en la cultura de la India, que es el término ícono, un término muy preciso, las maneras visibles en que el único invisible se hace presente. Pero evidentemente cuando los portugueses y los ingleses llegaron a la India, no tenían otra manera de explicar ese gran caos social y religioso con el que se encontraron y trataron de meterlo dentro de sus propios moldes con el malestar propio que generan con las incompresiones propias que derivan en todo proceso de colonialismo, que a la larga quien se convierte en el que sostiene ese colonialismo es el propio dominado, a través del lenguaje no propio que adopta y a través de los términos no propios que adoptan. Recuerdo hace 2 años durante la pandemia haber participado, era el único occidental que participé en una conferencia online en la India. Y la sorpresa para algunos indios, incluso algunos de ellos con mucha formación, de saber lo que significa para nuestra propia cultura que se hable de que alguien reza delante de un idol, delante de un ídolo. Que no significa lo que el propio indio está queriendo decir cuando utiliza esa palabra. Y esto me vino justamente esta reflexión a partir de haber visto a 2 mujeres muy formadas y muy preparadas, una de la India y otra de aquí de Argentina. Y la de la India
cuando escuchó la religiosidad de esta persona argentina, se sintió tan conmovida que dijo, sí, yo hago lo mismo, le explicó lo que hacía, y se puso a hablar de sus aires. Entonces la persona argentina se trató con el Señor, no rezo, no entendía a la persona india porque se daba cuenta que estaban hablando de lo mismo, pero el lenguaje era una gran barrera, porque evidentemente el lenguaje instalaba a quien la escuchaba en un lugar distinto de donde esta persona quería ponerse. Bien, no nos vamos a derivar otra vez en esto, pero en el tantrismo justamente aquí aparecen el dios y la diosa, que son los dos aspectos centrales, de acuerdo a esta tradición en que la divinidad se manifiesta, y se desarrollan una serie de enseñanzas que parten básicamente del principio de que la divinidad no está más allá, sino que está más acá. Vive en eso que la fundadora Ada Albrecht designó en una de sus historias simbólicas como el país del más acá. Esto es, la divinidad está presente en todo lo que nos rodea, en nosotros mismos, pero no tenemos una mirada para descubrirla. Y el tantrismo es una tradición, un tipo de enseñanza que a partir de una tradición tremendamente exigente, ritual e iniciática, busca que el practicante descubra que la divinidad está presente en su propio cuerpo, en su propia vida, y que por lo tanto somos seres divinos. Pero como esto es muy fácil de que uno se confunda y cree, porque uno tiene un apego natural al cuerpo, uno tiene un apego natural a su energía, uno tiene un apego natural a su mente, y puede quedar atrapado por el gran mal de la existencia, como tradición de la India llamado avidya, la conciencia egocéntrica. Para poder entender estas enseñanzas, uno necesita ser sometido a tremendas prácticas de purificación. Y esto es lo que enseña la tradición tántrica. Por eso cuando cualquiera dice que va a enseñar tantrismo, lo primero que uno se da cuenta es que no está enseñando tantrismo, porque el tantrismo se enseña en primer lugar bajo estrictas prácticas rituales, ¿sí? Que justamente lo que buscan es generar un espacio y un tiempo sagrado, cuando para nosotros el espacio y el tiempo en general son de las dimensiones más profanas de la existencia. Y después, a través de una supervisión tremendamente estricta, quizás de las más estrictas que tiene la tradición de la India del maestro sobre los desarrollos del tantrismo impregnan todas las tradiciones espirituales de la India en este momento, no solo la hindú, sino la tradición budista y la tradición jaina, con fuertes desarrollos budistas que luego continúan en el Tíbet y en Nepal, y aportan y van a ser la base a partir de la cual va a surgir el Hatha Yoga, primero los Natha Yogis, después el Hatha Yoga, que parten de que el cuerpo puede no solo no ser un obstáculo, sino que puede ser un instrumento. Por lo tanto, cuando alguien se sienta a meditar y busca a través de la postura en la que está sentado, utilizar esa postura y ese cuerpo como instrumento de realización, está reflejando justamente esta primer perspectiva que instauraron los maestros tántricos, y luego que la tomaron los llamados Natha Yogis, que surgen unos pocos siglos después, y luego posteriormente los Hatha Yogis, que surgen alrededor del año 1500, cuando empiezan a aparecer los textos, los llamados textos clásicos del Hatha Yoga. Sí. Y no queremos cerrar este recorrido de lo más antiguo, llamémosle, sin el aporte que hacen a partir del siglo XVI y XVII las tradiciones llamadas devocionales de la India, las tradiciones San, las tradiciones Bhakti y las tradiciones de los Nayamars y de los Alvars en la cultura tamil, que le brindan y que insuflan no solo a la tradición del yoga, sino a toda la cultura de la India, a todo el arte de la India, de ese carácter fuertemente devocional que tiene hoy día. Llegamos por último entonces, como decíamos, a la década del 30, en el siglo XX, donde distintas circunstancias fueron haciendo que tanto en el norte de la India, con Shivananda y todos sus grandes discípulos, los más directos como Vishnu Devananda,
como Swami Satyananda Saraswati, que funda el Bihar School of Yoga, una de las escuelas actuales más tradicionales de yoga, como también la misión Chinmayananda. Entonces son múltiples los grandes maestros modernos que el enfoque que presentan tanto Shivananda como Krishnamacharya es que el yoga sale de los monasterios, como venía siendo desarrollado hasta ese momento, y se convierte en un instrumento accesible a la gran cultura popular, primero de la India y luego del mundo. En esto juega un papel central, evidentemente, la colonización de la India, el papel de las tradiciones gimnásticas también occidentales que llegaron a la India, solo que la India las incorpora desde otra perspectiva, pero esta noción de que hay ciertas cosas que no están solo ya reducidas a los pequeños grupos, sino a las grandes masas. De Krishnamacharya derivan 4 de los quizás más importantes maestros del yoga moderno. Uno de ellas, una mujer, nuestra querida Indra Devi, que terminó justamente llegando en la década del 80 aquí a Argentina, y que no en vano sigue ostentando el título de ser la primera dama del yoga aquí en Argentina. Indra Devi fue la primer maestra de yoga mujer en la India, fue discípula de Krishnamacharya, y junto con ella Iyengar, fundador de la línea Iyengar Yoga, Patanjali Jois, fundador de la Ashtanga Yoga, y Jessica Chá, exactamente. Bien, como vemos, vamos a la siguiente. Bueno, esto porque en el posgrado vamos también a dedicar un capítulo, gracias a la labor que hizo mi querido amigo argentino que vive en Barcelona, Narin Herrero. Vamos a dedicar un capítulo también a hablar del papel de las mujeres en la historia, más allá de la cultura de la India, es una cultura fuertemente patriarcal a lo largo de toda su historia. En cada uno de estos periodos que fuimos mencionando, hay mujeres que se destacan sin dejar de mencionar desde ya el valor central que hoy día tiene la mujer en la difusión del yoga, especialmente en Occidente, ¿no? Hemos logrado en 90 minutos hacer una recorrida a lo largo de por lo menos entre 2500 y 2000 años de historia del yoga. Esto es una pequeña muestra de lo que vamos a realizar en el posgrado que vamos a desarrollar entre abril y diciembre, en que a lo largo de 9 meses vamos a ir recorriendo justamente estos 9 periodos. En realidad ahora le agregamos el 10º, que lo vamos a incorporar también. Así que, bueno, sirva esto como, no solo como recorrido, que les deja ya una primera visión de la historia y la filosofía del yoga, sirva esto también como presentación de esta actividad que a partir del mes de abril vamos a hacer. Así que les agradezco tanto a los que estuvieron aquí personalmente como a los que se conectaron a través del Zoom. Podemos dar lugar a alguna pregunta. El gran problema es que seguramente las preguntas que hagan van a ser preguntas que van a dar a muchas aperturas, pero las podemos escuchar. Si veo que alguna que hay ahí, ¿Cómo hago para no sé, ver? para ver ahí? Claro, ahí está. Bueno. No, son bien, por suerte son. Muchas gracias. No más. Así que bueno, por mi parte agradecerles la presencia, tanto a los que estuvieron aquí presencialmente como a los que nos están viendo a través de la redes. Gracias. Buenos días.